Durante este curso, a través de una serie de vídeos, aprenderemos a construir aplicaciones web con el framework Spring Boot. Durante el desarrollo de los diferentes vídeos, iremos aprendiendo y practicando los distintos componentes de este framework. Si bien es importante conocer ciertos conceptos a la hora de programar con Spring, nosotros reduciremos al mínimo los bloques teóricos para poder ir introduciendo estos conceptos durante el desarrollo de las prácticas. En el desarrollo de nuestra aplicación utilizaremos principalmente 4 frameworks de la plataforma Spring. El framework MVC, que nos aportará toda la funcionalidad web. El framework Spring Data JPA, que utilizaremos como medio para el acceso a la base de datos. El framework Spring Security, que utilizaremos para integrar en nuestra aplicación una serie de mecanismos de seguridad que nos aportarán toda la funcionalidad de seguridad necesaria en una aplicación web. Finalmente, utilizaremos el framework Spring Boot, que nos permitirá una integración fácil de todos estos componentes. Además, en el caso de nuestra aplicación web, nos configurará un servidor Apache Tomcat. Además de los recursos propios de la tecnología Spring, utilizaremos otros recursos externos encaminados a mejorar las vistas de nuestra aplicación. Recursos tales como Bootstrap, Materialize y jQuery. Para el aprendizaje iremos desarrollando durante todo el curso un proyecto que denominaremos Aprende Spring Boot. Para crear el proyecto utilizaremos el IntelliJ. En primer lugar iremos a New File y crearemos un proyecto Spring Initializer, que es un proyecto Spring Boot. Añadiremos las dependencias necesarias para nuestro proyecto, que serán las dependencias web, JPA, H2, que será el motor de base de datos que utilicemos inicialmente. Posteriormente utilizaremos el sistema gestor de base de datos MySQL, el motor de plantillas TimeLeaf y la dependencia DevTool, que nos facilitará todo el debug. Nuestra estructura de paquetes básica será com.damdoc.aprende y dentro colocaremos los paquetes controller, model, dentro de model entity y repository y además el paquete service. Una vez creada esta estructura básica, crearemos un primer controller que ya denominaremos Aprende Controller y en el que realizaremos unas pruebas básicas de funcionamiento. Pasemos a la construcción del proyecto. En la opción New Project seleccionaremos Spring Initializer, que es la forma de crear un proyecto Spring Boot. Seleccionamos el SDK adecuado, Next. Establecemos el group con .dam2, el artifact, que será Aprende Spring Boot. El name lo dejamos como está. El package ponemos com.aprende, que era la estructura básica que queríamos crear. El packing lo dejamos tal y como está, que significa que vamos a crear una aplicación web desplegable mediante un archivo jar. Más adelante repasaremos estos conceptos. Básicamente significa que no necesito utilizar un servidor web externo, sino que el mismo Spring Boot me va a crear y me va a integrar el servidor web dentro de la aplicación. Le damos a Next y establecemos las dependencias iniciales de nuestro proyecto, que sería la aplicación web, puesto que es un proyecto web. Seleccionamos web aquí y podemos marcar esta segunda pestaña o bien marcar directamente aquí y Spring Web. Ya lo tenemos. Además es un proyecto que va a tener JPA, Spring Data JPA. Vamos a utilizar el motor de base de datos H2, ponemos H2. Vamos a poner también la dependencia para el motor de plantilla TimeLeaf, marcamos y finalmente la dependencia a DevTool para facilitarnos todo el tema del debug. La dependencia a Spring Security por ahora no la vamos a añadir.
añadiremos posteriormente. Next. El nombre del proyecto, podemos dejar el proyecto tal y como está. Next. Bien, ya tenemos creado el proyecto, vamos a habilitar la autoimportación. Bien, creamos la estructura básica de paquetes. Creamos la estructura básica de paquetes. Controller. Model. Dentro de model. Entity. Y dentro de model también. Pero no dentro de entity. Repository. Además, creamos el paquete service. Ya tenemos creado la estructura de paquetes inicial. Vamos a crear un controller denominado aprende controller para realizar la primera prueba. Controller new Java class aprende controller. El paquete aprende, la clase aprende controller, para poder ser un controller necesita la notación @controller. Con la notación @controller, Spring va a inyectar a esta clase la funcionalidad web necesaria. Importamos. Cada petición web tendrá que ser atendida por un método de esta clase. Vamos a crear un primer método. Lo llamaremos home. Devolverá un string. Y este método simplemente queremos que devuelva el mensaje bienvenido a Spring. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el mensaje. Y para que devuelva este mensaje sin necesidad de utilizar o diseñar una página web, utilizaremos la anotación @responsebody. Con esto estamos diciendo que queremos que devuelva este mensaje sin utilizar una página web. Pero además necesitamos establecer una anotación que siempre será obligatoria, en la que digamos a qué tipo de petición va a atender. En este caso queremos que atienda a una petición get mapping, una petición get, la que lanza un navegador. Get mapping, y queremos que atienda a las peticiones que vayan indicadas hacia la ruta principal, bar. Es decir, si desde el navegador ponemos localhost 2.8080 barra, esta petición será atendida por el controlador que tiene esta señal, esta URL. Si quisiéramos que fuese atendida por una anotación, por una URL /aprende, pues queríamos /aprende. En nuestro caso lo dejamos por ahora así. Vamos a ejecutar y comprobamos. Vemos que en la compilación y ejecución no ha habido ningún problema. Aquí nos marca el proceso de ejecución y compilación. En concreto, este sería el proceso de ejecución. Y aquí vemos que nos ha arrancado el puerto 8080 de Tomcat. Vamos a ir al navegador y lo comprobamos. Para comprobar si funciona, http://localhost 2.8080 Vemos que nos aparece el mensaje bienvenido a Spring Boot. Vamos a hacer un pequeño cambio en el controller y veremos qué ocurre. Bien, veremos qué ocurre si yo pongo aquí /aprende. Si pongo /aprende y ejecuto, vemos lo que ocurre en el navegador. Bien, en el navegador vuelvo
a cargar la página, pero ahora me da un error. ¿Por qué? Porque la ruta de acceso a ese método era ahora /aprende. Bien, con esto damos por finalizado este curso. En el siguiente vídeo aprenderemos el funcionamiento con más detalle de los controllers.